¿Y cómo me repongo ante este dolor? Una oportunidad de reiniciarme ante la pérdida. Así he denominado este material que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con duelo y resiliencia. ¿Y esto por qué? Porque todos los seres humanos transitamos los duelos. Desde niños empezamos a transitar, a vivenciar, a experimentar distintos duelos de distintas índoles que por supuesto también se manifiestan de diferentes maneras en cada persona. El duelo es un proceso normal a través del cual se ponen de manifiesto diversas emociones ante la pérdida, por ejemplo, de un trabajo, ante una mudanza, la emigración, ante una situación que implique aspectos económicos, ante una situación con los hijos o algún pariente cercano, la pérdida de una mascota y, por supuesto, la pérdida de un ser querido muy cercano, que también nos puede afectar de tal manera que, por supuesto, nos lleva a vivenciar el duelo. El duelo no tiene una duración específica. De hecho, es muy importante, es muy recomendable que cada persona pueda vivir a su ritmo, en sus tiempos, su duelo, porque es suyo, ¿ok? Siempre vamos a encontrar personas por allí que frivolicen o simplifiquen el cómo tú te sientes con tu pérdida. El tema está en que solamente tú eres el que sabe cómo está viviendo ese dolor, cómo lo está transitando y de alguna manera cómo lo va a superar. ¿Ok? Entonces, cada duelo atraviesa a las personas de una forma muy personal, de una forma muy individual, con lo cual es muy importante para aquellas personas que estamos del lado afuera empezar a ser empáticos. Cuando alguien está llorando o afectado o apartado porque está viviendo un duelo, muchas veces encontramos gente que te dice, ay, pero por esa tontería estás llorando. Recuerdo un caso de una orientada que atendí, cuyo novio, cuya pareja había roto la relación y ella estaba muy afectada y era una persona adulta. Y otro amigo adulto le decía, pero no seas tonta, es que luego va a venir otro que te va a querer más. Es decir, esta persona trivializó un poco el sentimiento de duelo, esa sensación de duelo que tenía esta persona por la ruptura de su pareja. ¿Qué ocurría? Que, por supuesto, ella en su situación de duelo quería estar encerrada, quería estar, lloraba, estaba muy triste, muy deprimida por esta ruptura. Entonces, solo en el momento que ella en su tiempo, en sus tiempos, a su ritmo y en su toma de conciencia es que va a poder ir haciendo su duelo. Y así reponerse para vivenciar unas nuevas situaciones, en este caso, por ejemplo, vivenciar de nuevo el amor. ¿Okay? Los duelos nos hacen enfrentarnos con muchas de nuestras sombras, con nuestros miedos, con la angustia. Muchas veces nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro. Recordemos que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión tiene que ver con exceso de pasado. Entonces, esta persona que está depresiva, muchas veces porque está en su proceso de duelo, está pensando en todo lo que vivió con este ser que perdió, o en todo lo que experimentó en este súper trabajo, o todo lo que vivió, por ejemplo, en su país y ahora está en otro tan distinto, tan diferente. Entonces, todos estos
duelos, todas estas situaciones son realmente muy angustiantes, hacen que la persona vivencie muchos miedos porque no sabe cómo afrontar esta nueva situación. En este sentido, podemos definir entonces algunas etapas del duelo que son muy importantes identificar. En principio, la crisis, el caos. ¿Qué voy a hacer ahora que tengo esta situación tan dolorosa y que, no hallo cómo hacer? Por supuesto, es una novedad. Por ejemplo, en este periodo del confinamiento tras el COVID, mucha gente colapsó, cayó en crisis porque, por supuesto, tenía que vivir el duelo relacionado con el tema de la salud y cuántos perdieron familiares a propósito de esto, fuera de pérdida de empleo, de pérdida de estatus y situación económica, en fin, todos los aspectos relacionados con lo que generó la crisis y el caos que se dio, y la gente entonces dice, no me puede estar pasando a mí. ¿Ok? Pero ¿por qué a mí me pasó esto de contagiarme si yo estaba en mi casa? Y pasa, por ejemplo, con las amas de casa que terminan siendo contagiadas, por ejemplo, de VIH. Que cómo es posible que me toca a mí esta situación cuando yo estaba en mi casa y la negación de la realidad. Ok, luego también entonces me entra la furia, el enojo, estoy rabiosa, ¿por qué? Y reniego hasta con Dios, ¿por qué me pasó esto? Esto es un castigo, Dios, ¿qué pasa contigo? Por supuesto, porque es la forma como se manifiestan las emociones ante esa situación de rabia y de crisis. Luego caigo en la depresión. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar si yo me hubiese cuidado, si yo hubiese hecho, si no hubiera ido, si no, si hubiese dado tal o cual situación, que detonó, por supuesto, en la pérdida. Luego, poco a poco, con un trabajo, ojalá y con ayuda, las personas van empezando a aceptar esta nueva realidad. Ojo que muchas veces regresan otra vez a la etapa de negación, del enojo, de la depresión, porque se van presentando situaciones que por supuesto le recuerdan o le reviven o le remueven esto de la pérdida. Por ejemplo, el tema de discutir una herencia, el tema de remover lo que tiene que ver con la persona fallecida. Entonces, en tanto haya un trabajo relacionado con esto, se va dando la aceptación. Hay personas que transitan un duelo y se quedan en la depresión. Ojo con esto. Es muy importante dentro del duelo poder transitar todo el ciclo hasta llegar luego de la aceptación al aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahora tengo que acomodar este nuevo estilo de vida, esta nueva situación que voy a vivenciar después del duelo. Entonces, es muy importante que la persona pueda vivir cada una de las etapas y para poder elaborar el duelo de una forma más sana y no aquello que ocurre muchas veces con la persona que se queda en la depresión. Digamos, le pone una silla a la depresión y se queda ahí la depresión para siempre, no logrando elaborar su duelo sanamente. Así que es muy importante que podamos identificar cuáles son los elementos del duelo, qué nos está afectando, qué detonó la crisis y todos estos elementos para que podamos aprender a educarnos en cuanto al manejo de las emociones frente a nuestros duelos.